Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Vamos a orar o a continuar orando para colocar este tiempo en las manos del Señor. Oremos. Padre eterno, que estás en los cielos, gracias porque te hemos podido adorar por medio del himno, del canto, Señor. Y queremos continuar adorándote por medio de la exposición de tu palabra, de las Escrituras. Que solamente tú, Señor, seas exaltado, seas visto, y nuestros corazones sean humillados, pero también consolados y fortalecidos por tu Espíritu, para cada día ver a Cristo a través de las Escrituras. Que tu Espíritu nos guíe y nos enseñe en esta mañana para la gloria de tu nombre. Oramos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ver un tema que se llama la providencia de Dios. Y vamos a estar viendo qué es la providencia y el carácter providencial de Dios por su creación. Y cuando se habla del carácter, se hace referencia a cómo el ser de Dios está involucrado directamente en la ejecución de su providencia a lo largo de toda la historia de la creación. Las Escrituras dicen en Hebreos capítulo 1, versículo 3, que el Señor sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y podemos preguntarnos por medio de este versículo, ¿qué sustenta Dios? Y la respuesta la da el mismo versículo: todas las cosas. No de forma parcial o como si hubiera algo por fuera de su dominio o control. La palabra sustentar en Hebreos, en griego, es el verbo phero y significa una acción continua de llevar, de cargar. El sentido de ver del verbo es que continuamente hay sustento de la creación. En pocas palabras, Dios sustenta continuamente su creación por su palabra. Jamás la creación de Dios se ha salido de su control. Él siempre ha sido providencial con ella. La palabra providencia como tal no aparece en las Escrituras, pero la doctrina sí aparece. La palabra providencia es un nombre técnico o teológico en la cual se sistematiza o se reúne esta gran verdad, esta gran enseñanza, esta gran doctrina que aparece a lo largo de toda la Escritura, mostrándonos cómo Dios preserva, gobierna su creación y cómo ejecuta su voluntad por medio de actos soberanos. Esta gran doctrina providencial es citada en el Antiguo Testamento y confirmada por el mismo Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, dentro de los cuales están los evangelios, las cartas o epístola, Apocalipsis. Por ejemplo, vamos a analizar el texto que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 43 al 45, el cual les invito a que lo leamos. Y dice de la siguiente manera, Evangelio capítulo 5, versículos 43 al 45. Ustedes han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Este texto muestra expresiones sinónimas.
en dos clases de personas: los buenos o justos y los malos o injustos. Pero solo hay justos y malos. Y se hace esa claridad para no confundirnos o malinterpretar la palabra bueno. También nos muestra cómo es el carácter, el ser, el corazón, la forma de relacionarse entre sí de estas personas. Los injustos o malos maldicen, hablan blasfemias, no hacen el bien, aborrecen, rechazan, repudian, maltratan, ultrajan, hacen sufrir o persiguen a los justos. Pero los justos deben de bendecir o hablar bien, orar y esperar en Dios por los que le hacen daño o ultrajan. Un carácter transformado por Cristo que muestra a Cristo, una forma de ser muy diferente o que lo diferencia del injusto. El versículo 45 muestra que justos e injustos, malos o buenos, están conviviendo en un solo lugar. ¿Cuál lugar es? La tierra, el mundo. Y Dios a ambos los preserva. A ambos les da. A ambos les provee. A ambos los gobierna. Y nos deja ver de forma implícita que la causa por la cual debemos amar, obrar bien, devolver bien por mal, de perdonar, no radica tanto en un conductismo o en un moralismo cristiano. La causa radica en el carácter providencial de Dios por su creación, en la preservación y cuidado que Él tiene de todo lo creado, donde incluye a justos e injustos, o a los buenos o a los malos, el universo, el cosmos, la naturaleza. El Padre Eterno en control de todo, dejando claro que Él tiene un cuidado muy especial por sus hijos. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos que aún sus cabellos estaban todos contados, que no tienen por qué temer. Pero a los injustos, a los impíos, ellos están siendo preservados para el día de la ira o el juicio del Señor. Por eso Él no los destruye enseguida, pero sí los preserva hasta ese día. El Señor ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Todas las cosas son hechas por el Señor y tienen su propio fin, aún el impío para el día malo. Proverbios 16:4. El versículo 45 es un texto que habla de la providencia, para lo cual debemos preguntarnos, ¿qué es la providencia de Dios? Una respuesta sería, es el poder de Dios preservando a su creación, por medio de la cual la sustenta, la supervisa y gobierna, con el fin de llevar a cabo su voluntad, cumpliendo así lo que Él había determinado en su santo decreto o plan. Dios está en control de todo y presente en toda la historia de la raza humana o toda la historia de este mundo. También podemos describirla como los medios por los cuales Dios ejecuta su voluntad en esta creación. Y dentro de estos medios podemos encontrar cómo Dios providencialmente puede hacer que las cosas malas que le pasan a sus hijos resulten para su propio bien. Él puede usar diferentes circunstancias como medios providenciales para sus hijos. Dios da a unos los que rehúsa dar a otros. Y eso es potestativo de Él. Está dentro de su providencia y cuidado. Y dentro de esta providencia,
también están los que no son sus hijos, debido a que nada hay fuera de su control o soberanía. Aún Satanás y los demonios no están, fuera de ese control soberano de Dios. Comenta alguien, no podemos concebir que Dios haya creado el universo sin antes haber tenido un plan que incluya todo lo que había de acontecer en el mismo. Es inconcebible que el Dios de infinita sabiduría y poder creara un mundo sin un plan definido para su mundo. Muchos dicen, Dios no tiene ningún plan. Otros dicen que Él tiene un plan general, pero no detallado. Pero la verdad es que la Biblia enseña que Dios tiene un plan detallado que abarca todos los eventos a través de todas las edades sobre esta tierra. Isaías 46:9 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y vemos 1 Pedro capítulo 1 verso 20 hablando de Cristo, quien como sacrificio por el pecado ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. El plan de salvación, hermanos, ya estaba desde antes de la creación de todas las cosas. El mismo apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 4, que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Todo un plan desde antes que todas las cosas existieran. Todo un plan desde antes de todo. Dios, por ser el creador de todo lo que existe, es también por consiguiente el dueño absoluto de todo y el que dispone de todo lo que ha hecho. Él dice, mía es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay. Él puede disponer de todo, es de Él. ¿Quién le puede decir que no? Él puede disponer qué darte o no darte, qué situación pasarte, dónde colocarte el día de mañana. Eso hace parte de su providencia. Así lo entendió Job cuando dijo de Dios en el capítulo 23, verso 13. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. El proverbista también entendió esta gran verdad y escribió en el 21:1, en las manos del Señor, el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. Se puede decir también que Dios dirige el corazón del rey a donde Dios le place, hermanos. Y si así lo hace con el corazón del rey, ¿cuánto más con los súbditos, que seríamos nosotros? Así lo entendió Nabucodonosor cuando fue humillado y dijo que no hay nada que detenga su mano y que le diga qué hace, Señor. Aún el salmista también entendió esta gran verdad y dijo, nuestro Dios está en los cielos
y todo lo que Él quiso, ha hecho. Salmo 115:3. Él puede vencer cualquier voluntad. Él tiene misericordia y se compadece del que Él quiere. El apóstol Pablo resumió esta gran verdad en Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Eso humilla nuestras almas y nos coloca de rodilla ante su majestad. Él es el Todopoderoso. Dios, hermano, puede convertir a un pecador cuando a Él le plazca, hermano. Cuando Él quiera. Comenta Lorraine Bodner y dice: ¿será que el Todopoderoso, el omnipotente, soberano del universo, no puede cambiar el carácter de las criaturas que ha creado? Claro que sí. Él convirtió de forma soberana a Saulo en el camino a Damasco. Creemos que Dios, si quisiera, muy bien pudiese movilizar un ejército de ministros, misioneros y obreros cristianos de distintas clases, de tal manera que el mundo entero quedaría evangelizado y convertido en muy poco tiempo, si en realidad Dios quisiera o querría salvar a todos los seres humanos. Podría enviar al mundo huestes angelicales con el propósito de instruir a la humanidad y de ejecutar obras sobrenaturales. De hecho, el mismo Dios puede obrar de forma maravillosa en el corazón de cada persona para que no se pierda. Y como el mal existe solo porque Él lo permite, si deseaba, podría hacerlo desaparecer del universo en un instante. Hermanos, Dios no ha perdido en nada su poder. Y es deshonroso en gran manera suponer que Él está luchando de continuo con la raza humana, tratando de hacer lo que más puede sin poder lograr sus propósitos. Dios domina sobre toda la naturaleza y el mundo físico. Dios castigó a los egipcios con granizo, pero en la tierra de Gosén, donde estaba el pueblo de Israel, no cayó el granizo, hermanos. El hambre en Egipto les parecía a los hombres ser el resultado de causas naturales. Sin embargo, José dijo: la cosa es firme de parte de Dios y Él se apresura a hacerla. Génesis 41:32. También detuvo la lluvia 3 meses antes de la siega e hizo llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hizo llover. Esa historia la encuentra en Amós 4:7. Dios no hizo llover ni caer rocío por algunos años en la época del profeta Elías. El salmista también dijo: todo lo que el Señor quiere lo hace, en los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Por lo anterior podemos entender un poco mejor lo que el Señor transmitió en el verso 45 de Mateo. Nuestro Padre que está en los cielos es quien hace. Él es el sujeto activo, nosotros somos los pasivos. Él es quien hace salir su sol, porque es su sol, dice el texto, sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. La acción de hacer salir el sol y hacer llover para sustentar y proveer por medio de su naturaleza es potestativo de Dios y no del hombre. Dios ejecuta su voluntad en su creación por medio de su providencia. Él da orden al sol, a la lluvia y le obedecen. Él fue quien estableció las leyes que rigen este universo.
Él beneficia al hombre por medio de la misma naturaleza. Él ha establecido las estaciones. Así lo dijo Moisés, o lo escribió Moisés con relación a Noé en el libro de Génesis, que mientras la tierra permanezca no cesará la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Dios en su providencia preserva este planeta donde habitan los justos e injustos, buenos y malos. Podrán pasar huracanes, tormentas, tsunamis, inundaciones, incendios, desastres naturales, pestes, hasta los virus, pero nada de esos eventos, hermanos, está por fuera del control de Dios. De seguro dejará sus consecuencias malas o buenas, pero no hay que temer. El famoso calentamiento global, hermanos, no acabará este planeta. Este planeta se acaba el día que Dios el Padre le diga al Hijo, llegó la hora de volver. Ese será el fin de todo. Pero mientras ese tiempo llega, Él preserva providencialmente toda su creación que involucra el cosmos, la naturaleza y el hombre. El versículo 45 muestra al hombre como un ser digno. Dios lo cuida, Dios lo preserva a pesar de. Y la causa de ese cuidado es la dignidad que el hombre tiene por haber sido creado a la imagen o semejanza de Dios. Podemos decir que el hombre ante los ojos de Dios es de mayor valor que el resto de la creación. Mirad las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Los versículos 43 y 44 de Mateo capítulo 5 vemos cómo el pecado afectó la dignidad o el valor de los unos por los otros. Estos versículos muestran al hombre como un ser cambiante, sus emociones cambiando por las circunstancias, sus pasiones son afectadas por causas tanto internas como externas, por cosas que otros le pueden hacer. Pero Dios no es un ser cambiante, hermanos. En el versículo 45 podemos ver el ser de Dios y su carácter providencial sobre justos e injustos. Nuestro Padre que está en los cielos es quien hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Hermano, la acción depende totalmente de Dios. Él es quien hace salir el sol y da la lluvia. La providencia es la misma acción de Dios sobre su creación. Es el mismo ser de Dios obrando en la historia. La historia, hermanos, es escrita gracias a la providencia de Dios. El hombre es un ser cambiante. Si algún hombre es tratado bien, él también trata bien. Pero si el hombre es tratado mal, él también trata mal. Si lo aman, él también ama, pero si lo odian, también odian. Si le hacen mal, él también hace mal. El ser humano es influenciado por cosas externas debido a sus pasiones. Pero Dios no es así. Dios no gobierna de esa forma. No hace cosas o no hace una cosa hoy y mañana cambia por otra. Dios no dijo, me equivoqué en esto, ahora mejor lo haré de esta manera o lo haré así. Hermanos, en Dios no hay contingencias, posibilidad de que una cosa suceda o no suceda. El ser de Dios no es influenciado por nada externo
eterno, hermano, ni por su misma creación. Tú y yo no podemos influenciar a Dios en la toma de decisiones. Si decimos que el ser de Dios es influenciado por su creación y que la creación determina la voluntad y el proceder de Dios, a Dios le tocaría constantemente estar cambiando su voluntad, su plan y acomodándolos a las circunstancias del momento. Y muchos lo creen así. Pero eso no es lo que enseña las Escrituras. Nada está por fuera de su voluntad. Un terremoto, un virus, la maldad de los hombres, las obras de las tinieblas, no cambian el plan y la providencia de Dios para con su creación y para llevar a cabo su plan redentor. Él es inmutable. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no es un ser como nosotros. Dios no es un ser entre seres. Dios no causa su propia existencia, simplemente Él existe, hermanos. Él es el único ser que existe de sí mismo. Dice Samuel Renihan, un escritor bautista reformado: si no existe nada que pueda causar que Dios exista, si Dios no existe en momentos sucesivos y si nada puede perfeccionar al Dios perfecto, Dios es incapaz de cambiar. Todo cambio implica una imperfección, hermanos. Y Dios es perfecto. La inmutabilidad de Dios es la negación de toda mutación o cambio en Dios, sea en su ser, su voluntad, sus acciones. El testimonio de las Escrituras así nos lo dice. Malaquías 3:6 dice: porque yo, el Señor, no cambio. La carta de Santiago dice que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Aún dice Apocalipsis que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. El que posee toda perfección no puede ser cambiado. En Dios no hay sucesión, tampoco hay mutación, actualizaciones, ni en su entendimiento, porque el conocimiento de Dios es todo perfecto. Ni hay mutabilidad en su voluntad, porque la voluntad de Dios es toda sabia. Él es la misma sabiduría. Nada improvisto puede suceder que lo obligue a cambiar sus intenciones para mejorar, hermanos. Dios sí ordena cambios de las cosas, pero su voluntad misma queda sin cambiar. Y sé que esto genera muchas preguntas, pero más abajo creo que viene una respuesta. Esta inmutabilidad de Dios es el fundamento, hermanos, de nuestra fe, de nuestra esperanza y de nuestra confianza en su bendita providencia, hermanos. Nada existe, ni nadie puede ejercer una fuerza contra o sobre Dios para cambiarlo, hermanos. ¿Ejercerá la creación una fuerza contra o sobre su creador? ¿Podrá el barro decir al alfarero: ¿por qué me hiciste así? ¿O tiene potestad o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? La maldad del hombre sobre este mundo es abismal. Pero ¿saben qué? Dios hace salir el sol y da la lluvia sobre ellos, preservándolos con paciencia hasta el día final. Eso también hace parte de su providencia. Ahora, hermanos, hay que entender algo. La providencia es un atributo de Dios que tiene relación entre Dios y algo fuera de Dios. Pero esto no implica un cambio en Dios, sino en las cosas fuera de Dios. En este caso, la creación. Las criaturas
causan nuevas acciones. Usted y yo causamos nuevas acciones. Y causamos cambios o cambiamos. Pero no en Dios, sino en ellas, en las criaturas. Por eso vemos a Dios actuando en la historia de diferentes maneras o formas o medios con el fin de llevar el cumplimiento de su santa voluntad. Pero no son sucesiones de acciones en las cuales se diga que Dios haya cambiado o improvisado su plan, o que Dios tenga un plan B por si el plan A fracasa. La caída del hombre no fue un fracaso para Dios y a Dios no le tocó cambiar del plan A al plan B, ni para su providencia, pero esto sí fue un fracaso para nosotros, para el hombre. El hombre sí cambió su posición legal ante Dios, pero hermanos, Dios siguió siendo el mismo. En el tema de la salvación, Dios al pecador lo perdona por medio de nuestro Señor Jesucristo y no será condenado en el día final. Ese acto tuvo una causa que provocó un efecto, un cambio en su posición de condenado a salvo. El hombre cambió, pero Dios no cambió. Dios dijo: si te arrepientes, eres perdonado. Si no, serás condenado. Si no eres hijo de Dios, recibirás toda la sentencia que Él ha establecido a los que le rechazan. Pero al que Dios perdona sus pecados por medio de Jesucristo, esa persona disfrutará de la paz con Dios, de la reconciliación con Dios. Pero Dios sigue siendo Dios. Eso no aumenta ni disminuye el ser de Dios, hermanos. Muchas veces pensamos que Dios es como nosotros y actúa como nosotros. Hermanos, la encarnación provocó un cambio en Dios o en el ser de Dios. Sé que es una pregunta difícil y es una pregunta de debate. Difícil, hermanos, para nuestra comprensión. Lo único que puede uno contestar sin presentar argumentos, pero viendo lo que enseña la Biblia con relación al ser de Dios, es que no provocó un cambio. Dios sigue siendo el Dios inmutable y sin contingencia. Pero sí podemos decir con toda seguridad que Él se proveyó cordero para el sacrificio. Su Hijo amado, su primogénito, la segunda persona de la Trinidad. Hay cosas, hermanos, difíciles de asimilar en Dios. Nuestra mente finita jamás entenderá esos grandes misterios de la eternidad. Hermanos, si esto para el mismo apóstol Pablo fue un misterio. Él le escribe a Timoteo: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El mismo apóstol habla de la encarnación como misterio. La palabra misterio significa que hay una respuesta, pero que nosotros no la comprendemos, ni la comprenderíamos, ni mucho menos la sabemos. Amados, en la providencia hay un propósito general. En este caso, abarcando todo lo creado, pero dentro de ese propósito general hay uno que es principal, y es preservar a los que han sido llamados a salvación para que conozcan a su Salvador, para que conozcan a Jesús. Él en su santa providencia determinó los medios y las circunstancias para que los elegidos fueran una realidad, la salvación.
para que todos aquellos que Él había escogido desde antes de la fundación del mundo llegaran a ser sus hijos preservados en esta tierra por medio de su santa providencia. Por eso, como cristianos, como hijos de Dios, hermanos, debemos de descansar en su providencia, sabiendo que Dios está en control de todo, que Él no cambia por las circunstancias. El Padre Celestial no solo está presente en las cosas buenas que le suceden a sus hijos, también está providencialmente controlando y llevando a bien todas las cosas malas que le suceden a sus hijos. Y en las Escrituras hay muchos ejemplos en la Biblia. Hermano, miremos el sol. El texto dice su sol, o sea, es el sol de Dios. Si usted mira la Biblia, es el sol de Dios. Es rico para vacaciones de verano, para pasear, para ir al mar, a la playa donde podemos disfrutar, gozar, estar contentos, reírnos. Pero hermanos, ese sol también provoca sequías devastadoras, hambrunas, desolación, dolor, sufrimiento, grandes incendios por la alta temperatura. La lluvia que Dios hace caer, que refresca y riega la vegetación, que cae sobre los jardines dando hermosas flores, que ayuda a grandes cosechas y vuelve el clima agradable y quita la sed y vitaliza el cuerpo. También provoca grandes inundaciones, desbordamiento de ríos, deslizamiento de montañas, fuertes tempestades. ¿Está todo eso fuera del control de Dios? Quizás es difícil de entender para aquellos que no son cristianos, o siendo cristianos no han llegado a entender muy bien el tema de la soberanía y la providencia de Dios. Pero son eventos que no están fuera del control de Dios, porque ese es su sol y Él es el que da la lluvia. No fue que el sol calentó más de lo que Dios esperaba. El texto dice, es su sol. Dios lo gobierna, lo maneja, lo controla. O que cayó agua de más y Dios no se dio cuenta, como si cuando nosotros colocamos a llenar una olla y abrimos la llave, el grifo y comienza a botarse el agua y nos acordamos y salimos corriendo a cerrar para que no se siga derramando. Dios no es así. Él está en control de todos esos sucesos y puede estar de forma directa o por medio de lo que denominamos las causas secundarias. Un hermano comentó lo siguiente: no fue mero accidente el que Rebeca viniera al pozo a darle la bienvenida al siervo de Abraham cuando fue a buscar esposa para Isaac. Ni el que José llegara a Egipto como esclavo y Dios lo usara para preservar por medio de un imperio impío a Jacob, a su familia y en este caso a las 12 tribus de Israel. Ni que la hija del faraón descendiera al río y viera al niño indefenso, al cual le colocaron por nombre Moisés. Ni el que la flecha tirada al azar, al aire, por un soldado, hiriera al rey de Israel Acat por entre las juntaduras de la armadura y muriera. Aún Job, capítulo 36, verso 32, dice: Él cubre sus manos con el relámpago y le ordena dar en el blanco. Hermano, yo vi una noticia que habían como 3 personas, creo que fue en Washington, alrededor de un árbol. Cayó un relámpago y los mató a los 3. No sé si usted vio esa noticia hace como 2 meses. Pero bueno, en pocas palabras, Job está diciendo: el relámpago tiene que dar donde Dios ha provisto que caiga. Todo eso aplicado a lo que él estaba viviendo. Y aun cuando el precio de un pajarillo sea insignificante y su vuelo parezca ser inestable y al azar, con todo no cae en tierra ni se posa en lugar alguno sin vuestro Padre.
Su sabia providencia provee en qué rama ha de posar, cuáles granos ha de recoger, en qué guarida ha de refugiarse y en qué lugar ha de construir su nido, de qué ha de vivir y dónde ha de morir. Eso lo enseñó el Señor con relación a las aves. A través de todo el curso de los eventos hay un progreso hacia un fin determinado. Hermanos, cuando conocemos el carácter providencial de Dios, viviremos confiados en esta tierra, aprendiendo que solo Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del Señor es la tierra y su plenitud y todo lo que en ello hay. ¿Por qué hemos de vivir con miedos, con ansiedad por el presente y por el futuro, y atribulados por las cosas que suceden o que pueden suceder o que no han sucedido y pensando que pueden llegar a suceder? Nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: no se preocupen por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan los gentiles, la gente del mundo, los injustos, los malos. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas llegarán por añadidura. En pocas palabras, el Señor les está enseñando a sus discípulos: descansen, confíen en su cuidado, en el cuidado de vuestro Padre. Miren su providencia, aprendamos de las circunstancias y démosle gloria en medio de todas ellas. Todo es de Él, quien tiene el control del sol y de la lluvia. Hermano, y para ir concluyendo, la providencia va mucho más allá de los bienes materiales. Muchas veces cuando materializamos su providencia, perdemos el verdadero valor de la misma. Las cosas materiales son consecuencia de la providencia de Dios y Él las da, son añadiduras, pero no es el sentido de la vida. El Señor en una ocasión dijo: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El apóstol Pablo entendió y confirmó y vivió esta gran verdad. Lo que necesita el hombre es la salvación, y Dios la ha provisto. El Señor Jesucristo es la vida del hombre. Pablo aprendió a conocer el ser providencial de Dios y su conclusión fue Cristo Jesús sustentando su vida. Él dijo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cristo, hermanos, es la gran provisión de Dios para salvación. Él fue dado a los hombres por el Padre y preserva este plan redentor hasta el día final por su divina providencia. Él providencialmente preserva la vida de sus hijos a lo largo del peregrinaje sobre esta tierra, otorgando los medios hasta llevarlos al destino final, la glorificación. Hermanos, se abre el tiempo de preguntas y aportes. Si alguno las tiene, bien pueda hacerla o contribuir con toda confianza. Gloria a Dios por la palabra. Y yo escribí aquí, bueno, usted mencionó algo ahí, quería estar seguro, ¿verdad? Entonces
Dios ejecuta su voluntad o su soberanía por medio de la providencia. Sería la providencia el medio por el cual Dios ejecuta su soberanía sobre nosotros. No sé si esto es correcto. Sí, así es. Es más, algunos, pues yo no estoy de acuerdo con esa parte, pero algunos llaman la providencia como el decreto de Dios o el plan de Dios. Pero está el decreto o el plan que Dios estableció y la providencia es el medio por el cual Él ejecuta ese plan que Él ha establecido desde antes de todas las cosas. Bueno, sí, es bien interesante no perder de vista un tema como este, porque estuvimos hablando de la preocupación que uno tiene por el futuro, por la vida, pero por ejemplo, pienso yo también hasta en las mamás cuando están embarazadas, ¿verdad? Cuando van a tener un hijo, están preocupadas. Si agarraran y leyeran el Salmo 139, versículo 16, cuando David dice, mi embrión vieron tus ojos, ¿verdad? Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que después fueron hechas sin que faltara ninguna de ellas. Entonces confiar en Dios es algo tan importante. Y luego tenemos nosotros cómo Dios tiene un plan con la creación y todo lo hace de alguna manera providencial, pero también con nosotros. Me llama mucho la atención cómo cierra el libro de Hebreos cuando dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, y aquí viene el texto, dice, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué glorioso es confiar en Dios y saber que eso sucede. Y luego también no cierro sin mostrar esta variante, porque decimos, pero ¿por qué en mi caso? Yo también oro, yo expongo mi caso delante del Señor. ¿Por qué siempre? Y las cosas no siempre son como yo quiero. ¿Por qué mis hijos no son lo que espero? ¿Por qué las cosas no son de esta manera? Y les aseguro que la respuesta es porque hay que orar que Él haga su voluntad en nosotros. Es que estamos haciendo la nuestra. Nosotros queremos que Dios haga nuestra voluntad en nosotros. Y no dice eso el texto, sino que Él haga su voluntad de Él en nosotros, por Jesucristo. Pero nosotros oramos siempre diciéndole a Dios, quiero que tú hagas mi voluntad. Y ahí es donde nos confundemos y donde echamos a perder todo. Nosotros le ponemos el nombre al Hijo queriendo que sea lo que nosotros queremos. Tenemos planes para todo y no queremos someternos a los planes del Señor. Así es, pastor. Y uno ve que los escritores bíblicos, cuando uno lee la Biblia, uno encuentra que ellos resaltaron más la soberanía de Dios, la voluntad de Dios y la providencia de Dios que la responsabilidad humana. Uno lo ve a lo largo de toda la Biblia. No es que el hombre no tenga responsabilidad, hay una responsabilidad humana. Pero uno ve por lo general los escritores de la Biblia dándole a Dios toda la gloria en medio de todo este mundo. Hermanos, si no hay más preguntas, bien, vamos a orar para pasar. Dios, gracias te damos en Jesucristo nuestro Señor por este tiempo y ayúdanos cada día a descansar en ti, Señor, en tu palabra, en tus promesas, en lo que sabemos que tú tienes cuidado por tu creación, pero sabemos que tienes un cuidado especial por nosotros, tus hijos. Y gracias por Jesucristo, porque fue esa provisión más grande que nos has podido dar para poder estar contigo por los siglos de los siglos. Gracias, eterno Dios, en Jesucristo nuestro Señor. Amén.